desde el 2013. Gracias, Lynn, por estar hoy con nosotros y bienvenida. Thank you. Can you see my screen, the correct screen? Yes. Not the presenter view, you see the whole thing. ¿Lo ven bien? ¿Se ve bien? ¿Se ve bien? Pregunta la doctora. Gracias a todos. Hoy voy a hablar de la patología de rechazo mediado por anticuerpos a nivel renal. Quisiera comenzar diciendo que abordamos las biopsias renales, primero analizando la biopsia renal, pero también la historia médica del paciente, el tiempo post-trasplante, la enfermedad renal nativa, drogas, si hay inmunosupresores, también la razón por la cual hacer biopsia, creatinina, obviamente pruebas de anticuerpos y, por supuesto, cuando estamos interpretando la biopsia, estos son los parámetros a considerar. Y se los comento porque debemos decir que el diagnóstico de la biopsia renal es un diagnóstico clínico patológico. No es solamente la apariencia histopatológica del porta. Entonces, vemos ABMR, rechazo mediado por anticuerpos, es una amplia gama de presentaciones y patrones histológicos muy amplio, un rechazo hiperagudo raro, obviamente porque podemos testear, obviamente, anticuerpos donantes específicos pretrasplante. También la categoría de rechazo agudo mediado por anticuerpos, que es ABMR activo y un ABMR agudo activo. Y también ABMR crónico activo. El rechazo agudo conlleva el riesgo mayor en la etapa temprana post-trasplante y utilizo DSA, que es el anticuerpo donante específico. Estos pacientes se presentan con injuria renal aguda y este tipo de rechazo requiere un tratamiento muy agresivo. Hay muchos patrones histológicos o grados histológicos del ABMR activo. Primer patrón, injuria tubular aguda, inflamación mínima. Acá a la izquierda lo pueden ver. Acá en el medio, inflamación de capilares, neutrófilos y a veces trombos a nivel glomerular. Y el tercer patrón es la necrosis fibrinoide arterial. Todos estos patrones están acompañados por, obviamente, C4D difuso. Hacemos tinción de C4D por inmunoperoxidasa, inmunofluorescencia, que las dos funcionan bien. Acá estamos analizando lo que serían capilares circunferenciales. La microscopía electrónica identifica endotelio reactivo en un rechazo agudo. Acá vemos estos glomérulos reactivos, células endoteliales reactivas, y acá miremos la comparación de un glomérulo normal, ¿no? Donde podemos ver pequeñas células endoteliales con fenestraciones preservadas. Y cambios similares se ven en los capilares pericapilares, en la zona pericapilar. Entonces, ¿qué es lo que ocurre en el rechazo agudo C4D positivo? Hay un endotelio que expresa el HLA, el endotelio del injerto, ¿no? Y los anticuerpos donantes específicos circulan a nivel capilar. Entonces, el DSA reconoce el HLA activando complemento por la vía clásica. ¿Y todo esto a qué lleva? Lleva a una injuria endotelial mediada por complemento. Y acá C4D está acá. Es un marcador utilísimo en las biopsias renales porque se une de manera convalente en el endotelio, en el lugar del complemento, y es fundamental evaluarlo
después de la activación del complemento, porque se une al endotelio. Entonces, en la Mayo analizamos los niveles de autoanticuerpos, tiempo atrás, ¿no? En el momento del rechazo agudo humoral, en el primer mes post-trasplante, y los niveles de DCA séricos en el momento de la biopsia se correlacionaban con la tensión de C4D y la severidad de los cambios histológicos en el rechazo agudo mediado por anticuerpos agudos. Entonces, estos son los niveles de DCA en el momento de la biopsia y de acuerdo con el esquema BANFF, hay 4 criterios para el diagnóstico de un rechazo agudo mediado por anticuerpos. Tenemos criterios histológicos y vemos una injuria tisular aguda atribuible al anticuerpo. Otro criterio, evidencia de interacción del anticuerpo con el endotelio, CD4D positiva y también un DSA sérico o un equivalente. En el 2013 cambiaron los criterios BANFF para, obviamente, incluir glomerulitis y también la presencia de interacción de los anticuerpos a nivel endotelial. Y entonces, en el 2017, los criterios BANFF se habla de una tensión C4D positiva y nueva evidencia de un DSA. Entonces, analizamos las categorías diferentes de la clasificación BANFF a lo largo de los años, desde el 2001 al 13 al 17, y de hecho, todo este es un paper publicado a fines del 2020 en el American Journal of Transplantation, analizando las biopsias renales y también la tensión C4D, el estado de DSA, categorizando las biopsias según los criterios BANFF, o sea, categorizando los rechazos. Como se ve acá, muchas biopsias cambian de categoría respecto de iteraciones diferentes de los criterios BANFF. Entonces, es un modelo que podemos utilizar al pensar en cambiar los criterios o las definiciones diferentes, porque eran las mismas biopsias categorizadas por criterios de diagnóstico diferentes. Entonces, sería muy útil utilizar esto utilizando la misma biopsia que se podría llamar ABMR o no ABMR. Ahora bien, estas son 2 biopsias renales, asignemos un diagnóstico BANFF. Acá, 2 semanas post-trasplante, vemos este trasplante cross-matchado, donde hay DSAs en el momento del trasplante y el paciente tenía injuria renal aguda. Biopsia muestra trombos en el glomérulo y también CD4 positivo y ATN. Ahora, miremos esta otra biopsia, otro paciente, 2 años después del trasplante, también cross-matchado positivo, y es una biopsia por protocolo. ¿Qué vemos? Glomerulitis, capilaritis peritubular. Esto, obviamente, son criterios que estarían dentro de la misma categoría BANFF, sería un ABMR agudo o activo. Entonces, sepamos que el esquema BANFF no es perfecto y obviamente se podría mejorar. Entonces, ¿cómo tratar a los pacientes, o sea, en momentos diferentes post-trasplante? Entonces, veamos algunos de los cambios crónicos asociados con el anticuerpo. Clínicamente, estos pacientes se pueden asociar a insuficiencia renal aguda, proteinuria, hipertensión o función renal normal sin proteinuria, y que se ven cambios en la biopsia por protocolo. Similar a lo que sería un rechazo agudo, obviamente acá vemos los 3 criterios como en el agudo, ¿verdad? Primero, un criterio histológico que es injuria tisular aguda atribuible a un anticuerpo. Segundo criterio, evidencia de interacción anticuerpo reciente con el endotelio, que es C4D, pero también capilaritis peritubular, glomerulitis similar a al ABMR agudo.
Y otro criterio es un anticuerpo donante específico, sérico o equivalente. Estos cambios crónicos asociados al anticuerpo, ¿qué son? Glomerulopatía del trasplante, donde vemos duplicación glomerular. Otro cambio, vemos por microscopía, vemos acá cambios en los capilares peritubulares, que sería multicapas de la membrana basal capilar peritubular, y arteriopatía del trasplante, donde vemos engrosamiento de la íntima y también vemos células inflamatorias en la íntima engrosada. Lo mismo se ve acá, esta arteriopatía se ve en el rechazo también crónico, como ven acá. La glomerulopatía del trasplante es un patrón de injuria glomerular donde vemos duplicación de la membrana basal glomerular, por definición, sin depósitos del complejo inmune. La mayoría de estas glomerulopatías son debido a un rechazo agudo, debido a un daño episódico crónico mediado por anticuerpos al endotelio. Acá veamos algunas imágenes de glomerulopatía del trasplante. Las flechas muestran áreas de duplicación de la membrana basal glomerular acá en este corte de tinción de plata. Y acá otra glomerulopatía del trasplante, vemos una figura mitótica glomerular, vemos que es una injuria glomerular, es un proceso glomerular, y también por microscopía electrónica podemos evidenciar lo que serían células endoteliales reactivas, duplicación de la membrana basal glomerular sin complejos, sin depósito, ¿no?, de complejos inmunes. Acá vemos una glomerulopatía severa con capas múltiples de la membrana basal y una pequeñita luz residual. Esta es la membrana basal original. La glomerulopatía del trasplante tiene un pronóstico sombrío, se pierde el trasplante en el 50% de los casos a 5 años, y la verdad que no hay tratamiento adecuado de esta glomerulopatía. Ahora, ¿qué pasa con la tinción de C4D en estas patologías? Puede dar negativo, focalmente o difusamente positivo. Sabemos que 40% de estas glomerulopatías por rechazo crónico son CD4 positivas, pero este patrón varía, ¿no?, dependiendo del grupo de pacientes que estamos analizando y los estudios también. ¿Qué ocurre? ¿Por qué a veces CD4 da positivo o a veces da negativo? Sabemos que los anticuerpos fluctúan, los niveles de DCA fluctúan post-trasplante y pueden estar por arriba o por debajo del nivel de detección a nivel sérico. Y esto se puede correlacionar con positividad de CD4 y también se puede correlacionar con lo que sería injuria episódica de la membrana basal y reparación y la formación de nuevas membranas basales. Entonces, la glomerulopatía del trasplante tiene el peor pronóstico cuando es CD4 positiva y que cuando es negativa, ¿no? Y sabemos que obviamente es una entidad muy complicada, pero sabemos que pacientes CD4 positivos evolucionan more rejection with more antibody. So what are other histologic changes associated with alloantibody? I said we would get to this later, microvascular inflammation and this concept of subclinical antibody-mediated rejection. Peritubular capillaritis and glomerulitis is margination of mononuclear cells and neutrophils, and this is sometimes called microvascular inflammation or MVI. You can see it here in the glomerulus and in some peritubular capillaries. If you do immunoperoxidase stains, you'll see a mixture of CD8 positive monocytes, macrophages, and CD3 positive T cells. This is associated with later development of transplant glomerulopathy, if you don't already have it on your biopsy, but it's also considered an active ABMR feature in the BANFF schema, and it may or may not be C40 positive. So when does this occur?
Well, there was one study that looked at about 1,000 protocol biopsies at 1 year post-transplant. Of these patients, about 14% had subclinical antibody rejection, defined as this capillaritis. 32% of these patients' biopsies were C4D positive. All of them had serum donor-specific antibody at the time of biopsy. And the 8-year graft survival was 56% in patients with this microvascular inflammation versus 90% in patients with no capillaritis. So it doesn't just occur at 1 year post-transplant. We've seen it at Mayo at 5 years post-transplant on protocol biopsies. So patients positive cross-match transplants, 67% of them have peritubular capillaritis, 70% have glomerulitis on a 5-year protocol biopsy. And then a number of these patients also have transplant glomerulopathy. And this is much increased compared to groups of ABO incompatible or conventional negative cross-match kidney transplants, where the rates are quite low. So the challenge is, how should we treat this lesion? We can have, as I mentioned before, the same histology in a patient with acute kidney injury and in a patient on a protocol biopsy with stable graft function. And is there a different approach at different times post-transplant? So I think the current BAMP schema is pretty confusing. I think it's useful to look at this ABMR on a continuum, ranging from early acute ABMR and positive cross-match transplants to acute ABMR to active or smoldering ABMR and chronic active ABMR. In the BAMP schema, there is also a chronic inactive ABMR. I'm not sure if that really exists in real life. Clinically, this ranges from acute kidney injury, to subclinical to progressive. We have different también de una progresión, características histológicas, obviamente que van a características más crónicas. También C4D, de alguna manera, es difusamente positiva, o positivo y es más negativo cuando pasamos a un rechazo smoldering o más activo, y también el nivel de DSA sérico coincide que está muy alto, obviamente, en los estadios más activos y menor o moderado en los menos estadios, obviamente, según las etapas post-trasplante. Entonces, es muy útil tener este sistema analógico a los puntajes de actividad y cronicidad de las biopsias renales. Y entonces contamos con este índice de cronicidad de actividad y de alguna manera tener un índice de actividad y cronicidad que pueda incluir positividad del C4D, también trombos, rechazo agudo, también nivel de DSA, también glomerulopatia del trasplante y también fibrosis y todos otros parámetros que habría que testear y de alguna manera contar de estos valores tratando de definirlo. ¿Cuáles son las consideraciones del diagnóstico del rechazo? Y obviamente la replicabilidad de los puntajes de anticuerpos BANF, que estamos hablando de glomerulitis, capilaritis peritubular y glomerulopatía de trasplantes. Y es un estudio de 6 patólogos renales, 3 hospitales diferentes, y la concordancia de cualquier puntaje por 2 patólogos fue una concordancia pobre. En 22% de los casos, revisar el mismo porta por patólogos diferentes implicaba un diagnóstico diferente. Nada de rechazo activo, rechazo crónico, pero la mejoría se lograba si la regla de la mayoría se aplicaba por los 3 patólogos. Entonces, en esto debemos pensar. Yo he trabajado y he participado de este grupo de trabajo para sensibilizarnos sobre el criterio BANF.
Obviamente, hemos tratado de alguna manera presentar escenarios diferentes a patólogos, cirujanos renales y otros profesionales compartimos como 6 escenarios para poder de alguna manera representar la gama de ABMRs que se podrían presentar. Está, por ejemplo, rechazo agudo, agudo activo, crónico activo y los demás, como ven en pantalla. Esta encuesta incluyó a 96 profesionales, 83 patólogos renales y también hubo respuestas de 6 continentes. Vimos que había disenso, discrepancia. Los patólogos y los clínicos asignaban un diagnóstico diferente a el estándar de referencia BANFF en más de 30% de las veces. Peor, esta discrepancia afectaba las decisiones de tratamiento. La conclusión, la palabra aguda o activo confunde. Entonces, en el 2017, el esquema BANFF ya no incluye más activo ni agudo y los profesionales no reconocen los elementos crónicos del rechazo, por ejemplo, la glomerulopatía, y consideran un diagnóstico de un ABM reactivo crónico en un C4D negativo, aún sin glomerulopatía y también multicapas de la capa basal o atrofia tubular o fibrosis intersticial. Luego hicimos una encuesta en el 2019 para encuestar clínicos y patólogos tratando de abordar preguntas adicionales incluidas en la primera encuesta. Vimos que la mayoría de los profesionales, 97 respondieron que usaron la clasificación BANFF de manera eventual, pero solo el 20% de los patólogos y 45% de los nefrólogos y cirujanos informaron que siempre tenían resultados de DSA con la biopsia. Es interesante, porque esto no concuerda, ¿no? Porque los resultados del antígeno o del DSA son parte de la clasificación. Entonces, habitualmente, esta clasificación no se debería utilizar si los resultados, pero hay un tema práctico, ¿no? ¿Cómo diagnosticar esta biopsia y cómo lograr un tratamiento si no tenemos resultados del DSA? Por lo tanto, para resumir, el espectro de cambios de la BMR no son considerados por los criterios BANFF actuales. Necesitamos tomar en consideración información clínica que no es parte del esquema BANFF, especialmente el tiempo post-trasplante. Y esto tiene implicancias en la práctica clínica, los estudios clínicos, y la próxima conferencia será sobre este tema y cómo categorizamos a los pacientes para ingresarlos en los estudios clínicos, para pensar en estos desafíos que permiten una mejor interpretación de las biopsias y medidas de evolución, ¿no? Los puntos finales o por ejemplo, supuestamente un marcador sustituto como glomerulopatía del trasplante o capilaritis, estos puntos finales. ¿Cómo podemos determinar cuál es la mejor manera de hacerlo? Entonces tenemos que pensar en todos estos parámetros. Y una pequeña propaganda, conferencia BANFF sobre patología del halo injerto este año, en septiembre, en BANFF Alberta, Canadá. Va a ser híbrido, virtual y presencial. Quizás algunos de ustedes se puedan conectar. Y espero verlos prontito en Argentina. Gracias. Thank you, Lynn. It was wonderful, like always. Thank you so much.